Hola, hola. Vamos a estar hablando de soporte vital básico, ¿sí? De estas instituciones que proveen el curso. Como bibliografía de este curso vamos a utilizar soporte vital básico de la EXI y de la AJA. Bueno, empecemos. Hay un tema importante que se llama cadena de supervivencia, también lo vamos a ver, las secuencias del, del, del soporte vital básico, que estas son sus siglas, SBB. ¿Cómo vamos a hacer las compresiones? Hay una forma correcta de hacer las compresiones, ¿no? No es como en las películas que ustedes han visto, que ponen las manos y parece que estamos dando RCP. Pues no, no es así. Hay una Sí, posición sí, y una forma. le iba a hacer la consulta de eso. En las películas se ve uno, dos, tres y soplan la boca y se acabó. Sí, justamente vamos a ver más adelante cómo es la posición correcta, porque en las películas, si bien es cierto, a un actor no podemos hacerle una compresión torácica real, porque podríamos causarle algún tipo de daño o malestar, ¿no? Entonces, lo que vemos en las películas es algo representativo de lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. El uso del DEA, para los que no sepan qué es el DEA, es el desfibrilador externo automático. Es un aparatito que está al alcance de la comunidad, ¿sí? Ya vamos a ver en qué situaciones y ciertos repasos en cuanto al soporte vital básico. Bien, entonces, ¿alguien tiene, chicos, en el chat? Me gustaría verles, alguien que tenga una idea de qué es esto del soporte vital básico, a qué se les hace idea esto del soporte vital básico. ¿Será algún algoritmo, alguna maniobra? ¿Qué creen que es ustedes? ¿Qué es el soporte vital básico? ¿Se lo pueden escribir en el chat o lo pueden alguien mencionar? ¿Cuál es la idea? Bueno, Ujú. Son técnicas y procedimientos, creo, médicos, ¿verdad? Sí, muy bien. Es un procedimiento. Ajá. son los primeros auxilios en alguna emergencia. Exacto. Son los primeros auxilios en una emergencia. Bastante bien. Tu aporte, porque has mencionado una palabra importante, es un procedimiento, es decir, que son pasos secuenciales, estandarizados, sistemáticos, que van a desencadenar en algo, que es ese algo ayudar a ese paciente a que no muera, ¿sí? Es el Cuando punto final que ocurre una queremos emergencia. evitar. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Para una Eh, emergencia, Exacto, es para una emergencia. por ejemplo, puede ser el soporte para básico el se refiere a paro técnicas y procedimientos. cardiorrespiratorio. Perdón, si le dejamos de hablar a una persona y luego damos paso a otra, ¿estaría bien? Sí, ¿alguien estaba mencionando algo? El soporte básico se refiere a las técnicas y procedimientos médicos que se utilizan para mantener la vida de la persona. Eh, Exacto, Dentro de ellos, la respiración boca a boca, compresión torácica, uso del desfibrilador, no sé qué, exacto, y el sí, ya lo control vamos a ver. de las hemorragias. Muy bien, sí, Eso, básico, la importancia sería salvar las vidas, prevenir daños cerebrales, mejorar los resultados. Eso se puede mejorar mediante atención médica en situaciones de emergencia. Cuando se dan accidentes, por ejemplo, no mover los cuerpos, usar un efectivo collarín, etcétera. Eso. muy bien, bastante bien, Guido. Muchas gracias por tu aporte. Ha mencionado varias cositas importantes que vamos a ir viendo poco a poco en la exposición, ¿no? Pero ustedes lo han dicho bastante bien, lo que es el soporte vital básico. Es un procedimiento estandarizado y sistemático que el fin es que el paciente no fallezca, ¿no? Que la persona que tenga un paro cardíaco, que también lo vamos a definir más adelante, no fallezca. Entonces, reanimación cardiopulmonar. Entonces, si ya dijimos que el soporte vital básico es un procedimiento estandarizado, ¿qué será la reanimación entonces? ¿Alguien tal vez, alguna idea? No importa, chicos, cualquier idea que se les venga a la mente, aquí estamos para aprender. El RCP sería Muy bien. Es el conocido, como nos ha mencionado
Fabián, es el conocido RCP, ¿sí? Entonces, el soporte vital básico son todos estos maniobras y procedimientos que realizamos, ¿sí? Dentro del soporte vital estará la reanimación cardiopulmonar, estarán las compresiones, estarán las ventilaciones, estará llamar al ECO 91 porque no vamos a estar dando RCP todo el día, ¿sí? Tiene que venir alguien y llevarse a ese paciente a un hospital. Entonces, en la reanimación es este procedimiento de compresiones en conjunto con ventilaciones, ¿sí? Y el soporte vital es este proceso que es mucho más complejo, que involucra la RCP y todos estos eslabones que hemos ido mencionando. Bien, para que quede un poquito más claro y con la definición ya de una bibliografía, el soporte vital básico constituye una serie de pasos, es lo que hemos mencionado, que son efectuados por uno o más brigadistas o rescatadores, sin la ayuda de un equipo especial. Miren esto, sin la ayuda de un equipo especial. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, con las habilidades y el conocimiento que ustedes lo están adquiriendo a través de este webinar, lo pueden realizar, ¿sí? Lo pueden realizar, no necesitan un equipo especial, no necesitan haber eh, hecho un curso de años. Es una técnica muy básica que le puede salvar la vida a una persona. ¿Y qué será la reanimación? Pues son las maniobras estandarizadas que se aplican en secuencia y que revierten el famosísimo paro cardiorrespiratorio, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, ¿qué está haciendo este brigadista cuando aplica RCP? Sustituye la respiración y la circulación de una persona, ¿sí? Entonces nosotros como rescatistas estamos haciendo que ese paciente tenga oxígeno y que ese oxígeno vaya circulando a todos los órganos importantes de nuestro cuerpo: corazón, pulmones, riñones y demás, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué será el paro respiratorio y el paro cardiorrespiratorio? Sí, esto aquí lo vamos am, a definir. No es algo que sea tan complicado definirlo, porque paro respiratorio es que la función respiratoria, ¿sí? Está totalmente eh, parada, ¿sí? No está respirando esa persona. Entonces es un estado clínico, ¿sí? Donde hay el cese súbito e inesperado de la respiración. El paciente no está respirando, ¿sí? Y es potencialmente reversible. Esto es importante, ¿no? Porque si una persona no está respirando adecuadamente o simplemente no está respirando, nosotros como rescatistas podemos suplir esa función de la respiración de ese paciente, ¿no? Entonces, paro respiratorio hace referencia a que solo está la función de meter aire a mis pulmones y exhalarlo. Está colapsada, no está parada, ¿sí? Entonces, el corazón está funcionando relativamente bien en un paro respiratorio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un paro cardiorrespiratorio? Es la misma situación del paro respiratorio, es decir, no hay respiración, pero aquí en el paro cardiorrespiratorio, cardio hace referencia al corazón, es que tampoco el corazón está funcionando de forma adecuada. Entonces es un cese súbito, ¿sí? Es rápido, agudo, emergente, es inesperado, ¿sí? Muchas veces hay una persona que está caminando, simplemente se toma la mano, se pone la mano en el pecho y su corazón se ha detenido. De la respiración y de la circulación. Y miren esto también, es potencialmente reversible, ¿sí? Nosotros haciendo ciertas maniobras podemos revertir ese paro cardiorrespiratorio. Bien, ahora también algo que también me gustaría que esté claro con estos términos que lo hemos escuchado muchas veces es el paro cardíaco y el infarto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque si bien es Una cierto hay una... consulta. Claro, dime. ¿Qué es cierto que cuando una persona tiene algún paro cardíaco, le hincan con una aguja para que le salga sangre y eso es un método en este caso como para medio contrarrestar el paro cardíaco? A ver, me gusta mucho que realicemos este tipo de preguntas, que lo hemos escuchado, que lo hayamos visto en el internet, en la televisión, porque podemos esclarecer muchas cosas.
Y algo que Fabián lo acaba de mencionar es que se pincha al paciente, no sé dónde, porque tampoco sé dónde le pincharán, pero no hay evidencia, ¿sí? No hay evidencia científica que respalde que para sacar a un paciente del estado de paro cardiorrespiratorio, haciéndole un pinchazo en, qué sé yo, en la mano, va a, a tener una función cardíaca y respiratoria normales otra vez, ¿sí? Entonces no hay evidencia porque el corazón está detenido, está parado, como su nombre lo menciona. Y para que ese corazón vuelva a latir, hay que dar una descarga eléctrica porque nuestro corazón, ¿sí? Funciona básicamente por electricidad, ¿sí? No es una electricidad la que conocemos en los tomacorrientes o en las baterías, sino es una electricidad muy mínima, son milivoltios, ¿sí? Que funcionan en nuestro corazón, pero es electricidad, ¿no? Entonces, lo que acabo de mencionar Fabián no tiene respaldo científico, no hay una evidencia Per- que Perdón, mencione buenas que tardes. haciendo Listo, muy este... Mil Ujú, disculpas. Tal vez el procedimiento que se refiere es al cateterismo. Lo que pasa es que introducen un catéter a través de una incisión y ujú. hacen que liberan ¿qué se llama? Los conductos que se encuentran taponados dentro del corazón y permiten otra vez funcionar el mismo. Y tal vez la diferencia que usted establecía era entre infarto y un paro cardíaco. El uno es que el corazón deja de palpitar y el otro que las arterias que se encuentran ubicadas en su contorno se encuentran atrofiadas y dejan de funcionar. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Lo que acabo de mencionar, en primer lugar, lo que mencionaba Fabián del pinchazo, tal vez hace referencia a lo que Ricardo está mencionando, que es un procedimiento que se conoce como cateterismo. ¿Qué es este procedimiento? Y les comento un poquito rápido porque no es mucho del tema. Es introducir, como bien lo ha dicho Ricardo, un, un tubito, ¿sí? Cánula. Para que lo entiendan las personas que no son personal médico, es un tubito introducirlo por las venas o arterias en otros casos para que llegue al corazón y poder destapar esa arteria que pudo haberse tapado por un coágulo o por grasa, ¿sí? Porque menciono grasa, por eso dicen que pacientes obesos, ¿no?, con sobrepeso tienen que hacer ejercicio y mantener una calidad de vida con dieta y ejercicio, ¿sí? Porque la grasa también puede llegar a taponar las arterias del corazón. Y si una arteria del corazón se tapa, no tiene oxígeno, no tiene sangre y puede llegar a uno de estas entidades, de estas enfermedades, que puede ser el infarto, ¿sí? Que primero es lo que les comento, aquí tengo un dibujito didáctico en el que este entramado amarillo que hace referencia a que es grasa, ¿sí? Básicamente. Y que esta grasa puede llegar a taponar una arteria del corazón, ¿sí? Entonces, como mencionaba Ricardo, el infarto es la falta de riego sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué situación no hay riego sanguíneo? Porque se tapa por la grasa o por un coágulo de sangre, o las dos, ¿sí? Entonces, infarto simplemente es la muerte de las células de un órgano, en este caso hablamos del corazón, ¿no? Entonces, por falta de sangre, ¿sí? Porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes, ¿sí? Entonces, si ese corazón no tiene no tiene oxígeno y nutrientes, no funciona adecuadamente y las células del corazón empiezan a morir, ¿sí? Porque no tienen nutrientes. Pero el corazón puede seguir latiendo en un infarto, ¿sí? Porque es una pequeña parte, solo son células, ¿sí? Pero el infarto sí nos puede llevar a esta entidad, como mencionó Ricardo, porque el infarto nos puede hacer que la actividad eléctrica del corazón, porque no le está llegando nutrientes y oxígeno, se vea afectada, ¿sí? Por eso aquí hay estos pequeños rayitos en el corazón, porque el corazón deja de latir, ¿sí? Principalmente por una causa eléctrica, ¿sí? Habrán muchas otras causas por el infarto, otras causas, ¿no?
Principalmente es por una falta por este desequilibrio, esta alteración en la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces, esa alteración en la actividad eléctrica del corazón hace que todo el órgano, ¿sí? Que toda la masa cardíaca se detenga y ya no esté latiendo, a diferencia del infarto que puede seguir latiendo el corazón con un infarto, ¿no? Entonces, habrá personas que les duele mucho el pecho, ¿sí? Pero todavía está hablando, tiene pulso. Entonces, es una entidad en la que las células del corazón están sufriendo porque no tienen riego sanguíneo, pero hay que llegar a solucionar esta causa para no terminar en una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, no sé si está claro esta parte, chicos, los conceptos básicos de parada cardíaca, soporte vital. Si tienen alguna duda, chicos, Está todo claro ahorita. Sí, estamos despejando muchas dudas. muy bien, me alegro mucho. Si tienen muchas dudas, chicos, no se queden con ninguna de ellas, ¿no? Bien, esto ha sido un poquito más ya para entrar a esto de la terminología y que cuando yo mencione estos términos no nos perdamos mucho, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a esto de la cadena de supervivencia, que si bien es cierto, no es algo que lo vamos a ver muy a fondo, pero la importancia de esta cadena de supervivencia, como bien su nombre lo dice, aumenta la tasa de supervivencia de un paciente. Las oportunidades de sobrevida de ese paciente van a estar muy elevadas si es que yo aplico todos los eslabones de esta cadena, ¿sí? De la cadena de supervivencia. Vamos a ir viendo rápidamente cuál es cada una de ellas, ¿no? Tenemos dos en primer lugar, ¿no? Una cadena para una parada cardíaca intrahospitalaria, es decir, dentro del hospital, que esto no nos compete mucho porque podemos tener una situación de un infarto, una parada cardíaca en la calle, ¿sí? En el ámbito extrahospitalario, que es esta cadena de acá abajo. Entonces vamos a ver. Entonces el primer eslabón es básicamente activar el servicio de emergencias médicas, ¿sí? Nosotros estamos frente a una persona que le hemos visto que se tomó el pecho, eh, dijo que le dolía mucho el pecho y simplemente se desplomó. Ahí, como primer respondiente, tú tienes un indicio de que podría ser una parada cardiorrespiratoria por el hecho de que la persona se estuvo tocando el pecho, le dolía mucho y simplemente se desplomó, ¿sí? Fue una parada cardíaca, porque el corazón deja de latir, deja de enviar sangre al cerebro y hay una alteración del estado de la conciencia, es decir, se desmaya, ¿sí? Entonces, debemos activar el servicio de emergencias médicas frente a una situación o una sospecha de una parada cardíaca o un infarto, ¿no? Entonces, activamos el servicio de emergencias médicas, hacemos la llamada al 911, informamos la situación y solicitamos ayuda, ¿no? Dando toda la información pertinente para el caso, es decir, el lugar, eh, primeramente presentándome, quién es la persona que está llamando, la situación, en dónde me encuentro, cuántas personas están implicadas, si es que necesito algún recurso específico, en este caso sería un desfibrilador, que lo vamos a ver más adelante, y dar información pertinente para que el servicio de emergencias médicas pueda acudir a nuestra ayuda, ¿no? Entonces, activar el servicio de emergencias médicas, iniciar la reanimación cardiopulmonar, ya lo vamos a ver, la desfibrilación. Esto es importante porque, como les mencioné, la parada cardíaca, eh, a términos generales, la situación es que no hay una alteración de la actividad eléctrica del corazón y lo que necesitamos es darle un choque eléctrico a ese corazón para que vuelva a reiniciarse y vuelva a latir con normalidad, ¿sí? Entonces este apartado, este eslabón de la cadena, que es la desfibrilación, es sumamente importante porque podemos estar dando RCP todo el día, ¿sí? No es que se lo da todo el día, pero podemos dar por mucho tiempo. Si no damos la desfibrilación, poco o nada estamos eh, realizando para que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Y bueno, estos eslabones ya es soporte vital avanzado, ya es cuando acude la ayuda y se lo transporta a una casa de salud para tener los cuidados postparo cardíaco y la recuperación,
Esto es importante de la recuperación porque si el paciente sale del hospital, no es que termina su evento, ¿sí? El paciente tendrá que acudir a consultas con el médico, con el cardiólogo, deberá tomar medicación, deberá tener sesiones de rehabilitación cardíaca, ¿sí? Es algo que lo menciono acá, es el apartado de transición del hospital hacia la comunidad, es decir, que esa persona después de un paro cardíaco vuelva a tener un estilo de vida normal, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la cadena de supervivencia, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya en materia del soporte vital básico, ¿sí? Y algo que me gusta mucho del programa de soporte vital básico es que tenemos este tipo de diagramas, estos algoritmos que hacen que sea mucho más fácil el entender esta información, ¿no? Entonces, con diagramas como este que lo están observando, hace que la información sea mucho más fácil de comprender y continuar con una serie de pasos, ¿no? Entonces, el soporte vital básico comprende las compresiones torácicas, ¿sí? Es decir, hacer la función del corazón. Al momento que nosotros estamos dando compresiones torácicas en un paciente, estamos supliendo la función del corazón, que es bombear la sangre. Entonces, al momento que comprimimos, descomprimimos, comprimimos, descomprimimos, hacemos que el corazón se llene de sangre y eyecte la sangre. Se llene otra vez y eyecte la sangre. En cuanto a la ventilación o a la respiración, a la vía aérea, es que hace referencia a que esa sangre que estamos bombeando a través de las compresiones tiene que ir oxigenada hacia eh, los órganos diana, a los órganos importantes, a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, al mismo corazón, a riñones, que es otro de los órganos de importancia, ¿no? La ventilación, que es una manera de dar las respiraciones de rescate, ya lo vamos a ver más adelante, y el apartado de la desfibrilación, ¿no? Entonces, aquí tenemos de forma muy básica toda la secuencia del soporte vital básico, ¿sí? Lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Y recordando que esto podemos hacerlo un solo rescatista y también con dos rescatistas cuando las funciones se pueden ir dividiendo. Para un rescatista puede ser las compresiones y otro rescatista puede ser las ventilaciones, ¿sí? Otro estar haciendo, si tengo otros compañeros, por ejemplo, en las empresas, en este contexto de la seguridad y prevención de riesgos laborales, en las empresas ya hay eh, una brigada, ¿sí? O un comité de incidentes, tiene muchos nombres, en el que ya cada uno de los trabajadores tiene una función específica, ¿sí? Entonces habrá un trabajador que va a activar el servicio de emergencias médicas, habrá otro trabajador que ya sabe que tiene que comprimir, habrá otro trabajador que tiene que hacer las ventilaciones, entonces ya están delimitadas. Esto variará mucho en cuanto a la dinámica del equipo, de la empresa, pero algo es importante es que las empresas y todo el personal, mm, los trabajadores deben estar eh, sumamente calificados y capacitados para realizar este tipo de maniobras, ¿no? Esto en el contexto de laboral. Bien, este algoritmo que ustedes están viendo es básicamente un resumen de este algoritmo que es un poco más completo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo secuencialmente los pasos, ¿no? Entonces aquí tenemos, en primer lugar, confirmar la seguridad de la escena. Esto es importante porque nosotros ya eh, estamos en una empresa, estamos en la calle y vemos que hay un trabajador o una persona que se toma con la mano el pecho y dice que le duele mucho y, y se desploma, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el lugar, el entorno donde nosotros nos encontramos o donde le hemos visto a esta persona, tiene que ser seguro, tanto para la persona que va a recibir los primeros auxilios, la ayuda, como para el rescatista que va a brindar esos primeros auxilios, ¿no? Porque si nos encontramos en la calle y la persona estaba cruzando la avenida Galo Plaza, que es básicamente una avenida bastante concurrida,
y se desploma en medio de la calle, pues la escena no va a ser segura para una persona que quiere brindar los primeros auxilios o para el rescatista. Entonces tiene que ser bastante importante mencionar la escena, ¿sí? El entorno donde nos encontramos, para que sea seguro para esta persona, ¿sí? Entonces estamos en medio del tráfico, lo prudente será detener el tráfico, ver que todos los carros en los dos sentidos, en este ejemplo que estamos mencionando, se hayan detenido y poder ingresar a ayudar a esa persona. Entonces confirmar siempre la seguridad de la escena. Em, El segundo paso que debemos hacer es comprobar si la víctima responde o no responde, ¿sí? Esto lo podemos hacer básicamente. Ya vamos a ver un video más adelante para ir recopilando toda esta información en un solo video. Sin embargo, vamos a ir viendo cada una de estas para despejar las dudas, ¿no? Entonces, comprobar si la víctima responde, ¿cómo vamos a hacer? Señor, ¿se Se encuentra bien? escucha bajo el audio, profe. Ahí se escucha, chicos. Mejor. Sí ¿Me se escucha confirman? bien, profe. Bueno, por mi Sí parte. está bien, profe. Perfecto, chicos. No sé si es que hay una persona que me mencionó, revisa su audio y me comenta. Bien, entonces, comprobar si la víctima responde. Señor, me responde, me escucha. Señor, ¿se encuentra bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren lo que estoy haciendo. Estoy haciendo este estímulo táctil hacia la persona, porque pueda que esta persona en alguna situación no pueda escuchar, tenga algún tipo de discapacidad auditiva, que puede pasar, es algo muy limitado, pero puede pasar. Pero lo importante es hacer este estímulo tanto auditivo, señor, me escucha, o si está bien, se encuentra bien, y este estímulo táctil. ¿Sí? Hacemos varios estímulos para ver si esta persona responde a alguno de los estímulos que estoy haciendo. Comprobar de esta manera si tenemos o no paciente, ¿sí? Porque si, señor, se encuentra bien y se levanta, tal vez solo fue un síncope, un desmayo, que pudo haber sido por otra situación. Bien, siempre pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca, ¿sí? Si estoy dentro de mi empresa, mencionar alguno de los compañeros que está cerca de mí y mencionar que activen el servicio de emergencias médicas, ¿sí? Y que soliciten un dispositivo móvil, es decir, una ambulancia, y que también obtengan un DEA, que es el desfibrilador externo automático, que lo vamos a ver más adelante cómo utilizarlo. Bien, entonces importante. Comprobar, señor, me escucha, pedir ayuda, activar el servicio de emergencias médicas. Si me encuentro solo, yo mismo hacer la llamada y mencionar los datos que ya les mencioné y solicitar un DEA. Bien, una vez que hemos hecho estos pasos, vamos a comprobar si la víctima respira o no respira y si tiene pulso o no tiene pulso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver la técnica correcta para hacer la toma correcta del pulso y de la respiración. Pero con este esquema quiero mencionarles que tenemos tres posibles situaciones, tres posibles escenarios, ¿sí? Entonces el primer escenario es que la respiración sea normal y que detectemos un pulso en esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Controlar esos signos vitales, que se mantenga la persona despierta si es que está despierta, o seguir controlando estos signos vitales, que es la respiración y el pulso, hasta que los rescatistas o los paramédicos puedan acudir a la escena o a la empresa donde se encuentra el paciente. ¿Cuál es el otro camino? Es que la respiración sea anormal o no esté respirando, pero que sí tenga pulso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esto es, si bien se recuerdan, es la parada respiratoria, porque no está respirando, pero sí tiene pulso. Entonces quiere decir que no respira, pero el corazón sí está bombeando sangre. Entonces, ¿qué debemos hacer si solo no está respirando? Dar ventilaciones de rescate, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar estas ventilaciones? El ritmo y la frecuencia de dar estas ventilaciones es, doy una ventilación cada 6 o 10, de 6 a 10 ventilaciones por minuto, ¿sí? Y comprobar cada 2 minutos si es que hay o no pulso. Es decir, si es que se mantiene el pulso o si
desapareció. Y si desapareció el pulso, el paciente pasará de una parada respiratoria a una parada cardiorrespiratoria. ¿Sí? Bien, este punto de acá es para, como es un algoritmo que ha creado principalmente en Estados Unidos, menciona a los opioides, que son medicamentos que, que pueden llegar a ser algún tipo de sobredosis, ¿sí? Principalmente la heroína, ¿sí? Entonces, por eso aquí en nuestro país no hay una incidencia tan alta de sobredosis de estos medicamentos, del uso inadecuado de estos medicamentos, a diferencia de Estados Unidos, que es donde se creó este algoritmo. Entonces, por eso lo menciona. Y bien, entonces, primera situación, respira y tiene pulso. Segunda situación, no respira, pero sí tiene pulso. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ventilaciones de rescate. Y el tercer eh, escenario es que no respire y no tenga pulso, es decir, una parada cardiorrespiratoria. Aquí vamos a iniciar RCP y la secuencia que ya les voy a mencionar específicamente. Entonces, solo para profundizar un poquito más en este tema del algoritmo, vamos a asegurar la escena, ver si es factible ingresar, ¿sí? Porque siempre es la seguridad del primer respondiente. Como lo mencionan algunos personal de salud, primero yo, luego yo, luego yo, luego yo, quinto mi compañero, sexto mi equipo y séptimo mi paciente. Así lo mencionan de forma coloquial. Pero lo que hace referencia a este refrán, esta frase, es que siempre la seguridad del primer respondiente, de la persona que está dando los primeros auxilios. Y si la escena es segura, pues ingresar. Si no, primero es la seguridad, mi seguridad. ¿Sí? Algo también que el algoritmo no menciona mucho, no se hace mucha relevancia en esto, es la posición del paciente. ¿Por qué no vamos a encontrar un paciente acostadito, bien bonito, ¿sí? O sea, listo para el RCP en caso de que necesite darse? No vamos a encontrar una persona así. Vamos a encontrar tal vez una persona de boca abajo, eh, que está así doblada por un lado, las piernas por el otro lado. Entonces, una persona siempre también debemos colocar en la posición adecuada, que es esta de aquí. Este término de cúbito supino no hace más que la referencia a boca arriba, ¿sí? Una persona para la RCP debe estar boca arriba, siempre en una superficie firme, ¿sí? Porque tengo que dar las compresiones, ¿sí? Entonces, el suelo, el piso, es la mejor superficie que ustedes pueden encontrar. Si ustedes sospechan de que el paciente ha tenido algún tipo de trauma, accidente de tránsito, algún tipo de violencia, alguna caída de gran altura, una de las dudas que se tiene mucho es que si ya tuvo un trauma esta persona y la RCP en algún momento se va a considerar trauma porque estamos dando compresiones sumamente vigorosas, sumamente fuertes. Entonces, se ha visto en estudios, ¿sí? Porque la Sociedad Americana del Corazón hace muchos estudios sobre esto. Cada año, cada cierto tiempo hay unas actualizaciones en cuanto a este manejo de la RCP. Entonces, cuando hay trauma, lo que se menciona en la evidencia científica es que hay que evaluar el riesgo-beneficio. ¿Y cuál va a ser el beneficio mayor? Dar RCP, ¿sí? Porque un paciente que tenga algún tipo de trauma se va a beneficiar mucho más de una RCP a no hacer nada, ¿sí? Porque en los lineamientos del manejo del trauma se menciona que no debemos hacer ciertas maniobras para eh, empeorar ciertas lesiones o ciertas heridas que puede tener una persona. Entonces, si tenemos una persona con trauma, que ha tenido un accidente, que se ha caído de gran altura, que le han golpeado, entonces la evidencia científica menciona que es mucho más beneficioso dar la RCP que no darlo, ¿sí? Eso es importante mencionar. Em, la evaluación general es lo que hemos mencionado, comprobar si la víctima responde o no responde,
dos situaciones y responde, evaluar la necesidad de un servicio de emergencias médicas. Porque puede que sea un paciente que es diabético, no se tomó su medicación y tuvo un desmayo. ¿Sí? Entonces, el paciente sabrá que no necesita ir a una casa de salud, que fue por no tomarse su medicación y no requiere un servicio de emergencias médicas. A diferencia de la persona que no responde y debemos evaluar la respiración y la ventilación. En la respiración y el pulso, perdón. Algo también importante que no deben confundirse y más que nada hay que esclarecer muy bien esto de las respiraciones. Porque si un paciente que está teniendo estas respiraciones anormales, un patrón respiratorio anormal o las conocidas respiraciones agónicas, es decir, que ya está en lo último esa persona. Su función respiratoria ya está en los últimos pasos para finalmente tener una parada respiratoria. Hay estas situaciones en las que el patrón respiratorio se puede llegar a confundir al primer respondiente, porque hay una persona que puede estar... Eso no es una respiración normal. No estamos metiendo nada de oxígeno en el cuerpo del paciente con esa respiración. Entonces, lo que también menciona la bibliografía y la evidencia científica es que si tenemos dudas en cuanto a si hay o no una parada cardiorrespiratoria, es decir, si nosotros tenemos, ¿será que este paciente está en paro cardiorrespiratorio? ¿Será que le doy RCP? No. ¿Qué nos dice la evidencia? Es que si tenemos dudas, el paciente va a tener más beneficios si damos RCP, así tengamos dudas, porque se ha visto que estas maniobras de RCP no tienen no le va a provocar mucho trauma a ese paciente. En algunas situaciones, y les menciono, no se me asusten, es que al momento de hacer las compresiones torácicas podemos llegar a romper las costillas. Y sucede muy a menudo, más en los pacientes adultos mayores. Podemos llegar a fracturar las costillas. Pero hay mucho más beneficio en dar RCP que no dar RCP frente a una duda de que si ese paciente estará o no estará en parada cardiorrespiratoria. ¿Sí? Bien, lo que mencionamos, si un paciente respira y tiene pulso, vamos a colocar en la posición de seguridad y esperar a que venga el servicio de emergencias médicas. ¿Cuál es la posición de seguridad? La que estamos viendo en estas imágenes. Tenemos al paciente, damos rodamos al paciente, en la bibliografía se menciona un rolling, y colocamos en esta posición de seguridad, que es colocar el brazo por encima al nivel del hombro y flexionar una de las rodillas. ¿Sí? De esta manera evitamos algún tipo de elemento que pueda obstruir la vía respiratoria y ese paciente mantenga su autonomía respiratoria. Bien, algo también importante de mencionar es que cuando estamos comprobando el pulso y las respiraciones, no deben ser más de 10 segundos. ¿Sí? Y tú me dirás, pero 10 segundos es muy poco. Sí, es bastante poco, pero el tiempo apremia mucho en una situación de parada respiratoria. Cada segundo cuenta en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, no más de 10 segundos. Y no solo este apartado de tomar el pulso y la respiración, sino cada situación que hagamos, cada movimiento que hagamos. Es decir, si es que yo estoy realizando, qué sé yo, estoy realizando la llamada y estoy sacando mi celular y me demoro mucho en sacar mi celular para dar los datos al EQ911, no tengo que demorarme mucho, ¿sí? En todas las situaciones no más de 10 segundos. Y si es que, como les vuelvo y les menciono, si tienen dudas que si tendrá o no tendrá pulso y respiraciones dentro de esos 10 segundos que dijimos, frente a las dudas, siempre va a haber el beneficio de hacer la RCP. Bien, y aquí vamos a pasar a este algoritmo esta mnemotecnia del CAB, que es, que ya les voy a mencionar. Pero aquí la toma del pulso, y vamos a tomar siempre el pulso carotidio.
que es el que se encuentra en el cuello. ¿Por qué ese nombre? Porque del corazón sale una arteria importante que va a irrigar a toda nuestra cabeza, que se llama arteria carótida. Por eso ese nombre. Entonces, ¿cómo tomamos el pulso? Una línea imaginaria, una línea media del cuerpo imaginaria en el cuello del paciente, ¿sí? Una referencia anatómica bastante importante y muy sutil de verlo es la manzana de Adán, ¿sí? Que es un cartílago que se encuentra aquí en el cuello. La manzana de Adán van hacia un ladito, ¿sí? La bibliografía menciona de 3 a 5 centímetros a cualquiera de los dos lados y tomamos el pulso. Ustedes pueden hacerlo, también pueden hacerlo a sí mismos, ¿no? Entonces ustedes pueden palpar esta expansión de la arteria. Esa es la presencia del pulso. ¿Cómo vamos a ver las respiraciones? Con la expansión torácica, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, nuestro tórax se vuelve, se infla, ¿no? Por todo el, el parénquima pulmonar, ¿sí? Todos los pulmones que se llenan de aire, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprobamos, perdón, que un paciente está respirando? Porque hay elevación del tórax, es decir, expansión torácica. Entonces nosotros vamos a hacerla mediante la inspección, como estamos viendo aquí. Ahora, hay algunas dudas en las que anteriormente se mencionaba que debemos hacer el escuchar, mirar y sentir la respiración. Eso hoy por hoy ya no es tan recomendable, ¿no? Simplemente la expansión torácica o esta situación de poner un espejo en la nariz a ver si es que se empaña, también es una situación que no está muy recomendada, ¿no? Sino la expansión torácica. Bien, chicos, esto es lo que les mencionaba el CAB, que es una pequeña mnemotecnia para recordarse los elementos que componen a una reanimación cardiopulmonar, que es las compresiones, ¿sí? Que son 30 compresiones y 2 ventilaciones, 2 respiraciones. Y este apartado de la vía aérea hace referencia a que debemos nosotros permitir que la vía aérea esté permeable para que esas insuflaciones que nosotros realizamos a través de las 2 respiraciones puedan llegar a los pulmones del paciente, ¿sí? Entonces ya vamos a, a ver la forma correcta de dar estas ventilaciones. Bien, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, chicos. Estoy pendiente del chat igual. Licenciado, Sí, buenas noches. buenas noches. Coméntame. Una pregunta, ¿en qué momento es lo que le ponen el marcapaso a una persona? Por favor. Chévere, muy bien tu pregunta, Pedro. A ver, un marcapasos, ¿sí? Es igual un elemento, un instrumento que le sirve a nuestro corazón para que pueda latir a una frecuencia adecuada, ¿sí? Nuestro corazón late entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué hace un marcapasos? Si es que nuestro corazón está latiendo muy, muy por debajo de los 60 latidos por minuto, que es el rango, el límite inferior normal, ¿sí? Normal. Digo entre comillas porque hay situaciones en las que hay menos de 60 y se le considera también normal. Entonces, si es que hay menos de 60, este aparatito que se conoce como marcapasos, y como su nombre lo dice, va a marcar un paso, ¿sí? Entonces, este aparatito yo lo configuro para que pueda dar estimulación eléctrica a ese corazón. Yo lo puedo configurar para que marque el paso de ese corazón a 70 latidos por minuto. O si yo quiero, 80 latidos por minuto. Eso hace un marcapasos, ¿sí? Entonces eso les pongo en contexto en lo que hace un marcapasos. Aquí en el soporte vital básico no utilizamos marcapasos. Hay otro programa, sí, que está ya más avanzado y más que nada para el personal de salud, en el que se utiliza este marcapasos. Sin embargo, aquí, independientemente cuál sea la causa de esa parada cardiorrespiratoria, primero debemos reiniciar ese corazón, porque ese corazón no está latiendo para nada. Entonces, un marcapasos en una parada cardiorrespiratoria no podrá hacer mucho porque, como les menciono,
marca el paso, pero si el corazón está en una parada cardiorrespiratoria, es decir, no late, no va a poder emitir cierta ayuda. Si es que ese corazón está latiendo, pero late muy despacio, muy despacio, el marcapasos funcionará adecuadamente en esa situación. Sí, entonces no sé si quedó un poquito claro, Pedro. Sí, sí, o sea que si se hace oportunamente, sí salvaría una vida. ¿Se podría decir así? La utilización si es que ya estamos, digamos que sabemos identificar bastante bien cuando un corazón está latiendo muy lento, el marcapasos puede ayudar bastante, mucho, para evitar que caiga en una parada cardíaca. Pero para eso primeramente se utiliza el Hunter, ¿verdad? El Hunter o Holter, tal vez, no sé. Ajá. ¿Me puedes repetir el término, tal vez, Leonardo? Hunter. Hunter. Ya, Porque eso me pusieron a mí como para ver si yo Debe ser Holter. soy hipertenso. Es el exacto, Holter. justamente. Ese aparatito que se llama Holter, ¿sí? Es un aparato que sirve para medir la presión arterial. Tú me mencionas que eres hipertenso, entonces ese aparatito lo que hace es medir tus presiones arteriales a lo largo del día, ¿sí? Entonces el Holter sí es un aparatito que está un poquito eh, fuera de contexto de este tema, ¿sí? Pero sí sirve para medir la presión arterial durante el día, ¿sí? Mide las presiones arteriales. Muy bien, Leonardo. Gracias por tu pregunta. Entonces, ha quedado claro bien cómo es el algoritmo. Vamos a ahondar un poquito en cómo hacer las compresiones torácicas, que es lo importante. Muchas gracias, licenciado. A ti por tu pregunta, muchas gracias. Bien, las compresiones torácicas. ¿Cómo vamos a realizar en primer lugar? ¿Dónde vamos a colocar nuestras manos para hacer las compresiones torácicas? Nosotros tenemos un hueso, ¿sí? Que está aquí en el pecho, donde se conectan todas nuestras costillas, que se llama esternón. ¿Sí? Este esternón es un hueso bastante planito que está aquí en el pecho y nos va a servir como una referencia anatómica. Sin embargo, si es que yo no estoy seguro, tenemos otras referencias más claras, ¿no? Entonces hacemos una línea imaginaria de la línea media de nuestro cuerpo, ¿sí? Que pase por la mitad de nuestro cuerpo. Y tenemos aquí las tetillas, ¿sí? Y dibujamos otra línea recta entre las tetillas, la línea intermamaria se conoce. Al cruce de estas dos líneas imaginarias vamos a colocar nuestro talón de nuestra mano. ¿Cuál mano? La dominante o la que se te haga más cómoda para ti. Yo soy derecho, yo soy diestro, entonces yo coloco siempre la derecha. ¿Sí? Entonces el talón de mi mano sobre este punto de referencia que hemos visto de estas dos líneas y mi otra mano va a estar entrelazando a la primera que coloqué previamente. ¿Sí? No sé si están viendo, vamos a ver más adelante otra imagen. Entrelazo la segunda mano, mi mano derecha, a través de los dedos de la primera mano. ¿Sí? Esta posición es importante de las manos sobre el pecho del paciente, ¿no? Ahora la posición del cuerpo. Debemos estar todo el tronco, ¿sí? Todo nuestro tórax y abdomen por encima del paciente, ¿sí? Siempre cubriendo todo al paciente. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque el peso de nuestro tronco nos va a ayudar a nosotros a hacer la compresión torácica, ¿sí? Entonces esta compresión se hace mucho más fácil cuando tenemos el peso de nuestro propio cuerpo. Si lo hacemos como es en las películas, que solo ponen los brazos y el cuerpo está por otro lado, poco nada vamos a estar realizando. Entonces, el peso de nuestro cuerpo por encima del paciente, los brazos bien extendidos, como vemos aquí, ¿sí? Porque muchas veces empezamos a hacer así, ¿sí? Miren cómo se doblan mis codos, ¿sí? No sé si lo pueden ver en mi cámara. Entonces, no estamos realizando una compresión adecuada. Las piernas, importante que tengan una apertura adecuada, ¿sí? No hay una medida estándar, sino es a comodidad de la
del primer respondiente, pero que sea una posición en la que pueda tener una estabilidad adecuada para ayudar a las compresiones torácicas. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque al momento de que la compresión con el peso de nuestro cuerpo puede alcanzar al menos 5 centímetros de profundidad. Entonces, 5 centímetros, si bien es cierto, ustedes van a decir, ¿cómo voy a medir 5 centímetros en ese momento? Entonces, no vamos a poder medir realmente con exactitud 5 centímetros. Pero esta es la importancia de la educación continua en este tipo de temas, porque en los cursos que tenemos, que podemos hacer, nosotros repasamos con maniquíes de alta fidelidad, ¿sí? Que son muy apegados a la realidad, y nosotros vamos haciendo esta memoria muscular, por así decirlo, de cuánto es una compresión y profundidad para alcanzar los al menos 5 centímetros, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros hacemos la compresión, bombeamos, hacemos la función de bomba del corazón y también debemos permitir la expansión del tórax, ¿sí? Porque si nosotros comprimimos y seguimos comprimiendo sin darle una relajación a ese corazón, no se va a estar llenando adecuadamente de sangre y no vamos a estar bombeando la sangre que debería bombearse hacia órganos de importancia, ¿no? Entonces siempre comprimimos 5 centímetros, permitimos que se expanda el tórax los mismos 5 centímetros, ¿sí? Bien, esa es la profundidad, ¿no? Al menos 5 centímetros. ¿Cuál va a ser la frecuencia de compresión? Va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Sí? Eso es lo que nos menciona la bibliografía. De 100 a 120 compresiones por minuto, de al menos 5 centímetros. Y en este conocido ciclo, los ciclos de 30 a 2, 30 compresiones y 2 ventilaciones, que ahorita estamos viendo solo las compresiones. Bien. Y posteriormente, esta es la posición que les mencionaba, ¿sí? La apertura de las piernas para tener estabilidad, brazos extendidos, muy bien extendidos, las manos entrelazadas y el peso de nuestro tronco por encima del paciente. Estas compresiones siempre deben estar, o no siempre, si es que podemos hacerlos en buena hora, siempre deben estar combinadas con respiraciones de rescate. Y lo que se menciona en la bibliografía, las características que deben tener estas compresiones es que deben ser rápidas y fuertes. ¿Qué tan rápidas? De 100 a 120. ¿Qué tan fuertes? De al menos 5 centímetros. ¿Claro, chicos? Sí, es bastante rápido Sí. y bastante presión para llegar a los 5 centímetros. Exacto. Es mucho, es bastante rápido. Algo que se menciona mucho en este tipo de cursos es que, y en esta temática, es que podemos utilizar en las primeras instancias que estamos realizando estas maniobras no es cronómetro, se me fue el término. Se me fue el término, pero es este aparatito que te da un ritmo, ¿sí? Entonces, si nosotros le colocamos a este aparatito una frecuencia de 110 compresión, de 110 bits por minuto, es decir, les va a dar de forma automática y a ustedes les va a disminuir los errores en el ritmo de las compresiones de 110 compresiones. Entonces va a ser este ritmo para que ustedes no se pierdan, ¿no? Bien, y bueno, esta imagen la coloqué porque es una variante, ¿sí? De la posición que inicialmente mencionamos que puede ser entrelazadas, porque muchas veces hay personas, ¿sí? que les resulta incómodo esta posición o que les llega a doler los dedos en caso de las personas que tienen algún tipo de patología, en las que pueden colocar igual el mismo principio, colocar el talón de la mano dominante o de la que se sientan cómodos sobre el pecho del paciente y la otra mano abrazando a la muñeca
la primera que colocamos. De esta manera podemos también manejar el peso de que vamos a implementar en esa compresión torácica. ¿Bien? Uy. Ya. Esto es algo importante y también... Boca a boca, ¿en qué momento se realiza? Bien, es buena pregunta. Ahorita ya lo vamos a ver. Justo más adelante ya nos toca las ventilaciones. Ya les voy a mencionar. Y antes de pasar a las ventilaciones que me estaban preguntando, solo les doy este pequeño dato que es bastante divertido, que la Sociedad Americana del Corazón siempre está en este constante promoción de este tipo de programas que sirven a la comunidad para poder evitar que una persona fallezca por un paro cardiorrespiratorio, que es algo que puede ser reversible, como habíamos visto, ¿no? Entonces, siempre están promocionando este tipo de situaciones y algo muy divertido que me pareció que la Sociedad Americana del Corazón es que para mantener el ritmo de las compresiones, que les había mencionado que lo ideal sería 110 compresiones por minuto, es que podemos utilizar el ritmo de una canción, ¿sí? El pulso de una canción. Entonces, no sé si ustedes en algún momento han tenido algún tipo de capacitación en la que utilizan esta canción, Staying Alive, de los Bee Gees. Entonces, se utiliza mucho esta canción porque tiene una frecuencia que simula bastante bien a la frecuencia y al ritmo que deberíamos utilizar para realizar las compresiones, ¿no? Entonces ya vamos a ver un video más en la siguiente diapositiva. Staying Alive, ajá. Pero también Staying Alive es una cancioncita un poquito ya, a mí me gusta mucho, pero ya es un poquito ya antigüita, pero la sociedad americana se sigue actualizando, utiliza este tipo de cosas para llegar más que nada a la comunidad, y canciones como la de Bad Bunny, Titi me preguntó. Entonces es algo que sirve bastante y que le ayuda bastante a la comunidad. Entonces, este video les voy a colocar para ver la importancia de lo que les estoy This mencionando. isn't just any chat. It's click Si están up chat. escuchando, Sure, ¿verdad? you can tag your team, ask Y questions. profe, Sí. Ya. Solo voy a adelantar a la parte que me interesa. Ya, entonces este es un reportaje, les pongo en contexto, es un reportaje de unos paramédicos que acuden a un reportaje, a un canal para dar a la comunidad, hacer entender a la comunidad la importancia de la RCP. Entonces utilizan aquí cómicamente la canción que les he mencionado, de Titi me pregunto de Bad Bunny. Entonces veamos. En el caso de los hombres es más fácil ubicar por la línea de las tetillas. La posición que hablamos. Medio, igual, la mano dominante va abajo. Y nuestra otra mano viene de esta manera. Como empanadeándonos solitos. Sí, exacto. Y tratar de la elevación de la punta de los dedos. Después, los brazos tienen que estar totalmente rectos. A veces vemos que algunos doblan los codos, es incorrecto. En las películas veo que a veces hacen esta maniobra, está mal. Lo están timando ahí. Sí, tiene que estar los codos totalmente rectos y los brazos con un ángulo de 90 grados con el paciente. Ok, ¿sí? aprendan, señores, en casa. Ángulo de 90 grados con relación al paciente. Sí, 90 grados. Perfecto. Y ahora vamos con el ritmo entonces con el que se tiene que realizar esta operación. En todo caso, ¡ay, tenemos accidente un ratito! Espera, me voy a conectar. No, ¿Está? pues no te Bluetooth, conectas. listo, pack, y ya está. Y ponemos play. Vamos. 1, 2, 3, Me encanta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, es solo los hombros. Solo los hombros. Algo importante de recalcar. Bien, lo voy a detener ahí. Pero me pareció bastante interesante cómo utilizan este tipo de canciones para simular el ritmo. Solo les voy a poner un pequeño extracto, unos segunditos, antes de que realicen las compresiones, y quiero que se den cuenta de los presentadores, no del paramédico, de los presentadores. Quiero que se den cuenta de algo. Sí, exacto. Y tratar de la elevación de la punta de los dedos. Después, los brazos, a veces hacen rectos y los brazos con un ángulo de 90 grados. Y ahora vamos con el ritmo entonces con el que se tiene que realizar esta operación. Listo, pack, y ya Ya, está. aquí quiero que se den cuenta. Vamos. Miren los dos. 1, 2, ¿Sí vieron los dos? ¿Qué hicieron? Los dos presentadores no es que saben, Estaba bueno, pensando.
Siguen el ritmo. Exacto, siguen el Sin el ritmo. ritmo. Muy bien. Muy observador ustedes. Siguen el ritmo, exacto. No es que ellos hayan hecho muchas veces RCP o que hayan reanimado a pacientes reales. Es que están siguiendo el ritmo de la canción. Entonces el ritmo es lo que, y se alineaba con el ritmo que hacía el paramédico, que sí ya tiene experiencia en la compresión y en la RCP. Entonces, esto les traigo a colación de que con este tipo de canciones podemos realizar y simular bastante bien el ritmo que debe tener una compresión torácica. ¿Sí? Preguntas, chicos, en las compresiones. Entendido, profe, entendido. Muy bien. Sí se Gracias. entendió, profe. Chévere. Muy bien. Vamos a ir Tengo a una la... consulta, doctor. Claro, dime. Buenas noches. Buenas En el noches. caso de brindar RCP a una persona que sea operada a corazón abierto, en donde su esternón está amarrado con su alambre debido a que le hayan puesto, digamos, dos válvulas, ¿es considerada aplicar el RCP? Ya, es una pregunta bastante interesante, muy específica. Em, Te lo menciono así rápido, hay reanimaciones que son diferentes, ¿sí? Tenemos la intrahospitalaria, la extrahospitalaria y la de quirófano. De hecho, hay este curso, pero dirigido para el personal que está en quirófano. Entonces, hay situaciones diferentes que están pasando en el quirófano, ¿no? Entonces, tu ejemplo que me mencionas es que puede ser una persona que está en una operación a corazón abierto y que efectivamente le retiran el esternón. Ahí se mantiene, bueno, cambian algunos apartados que no están dentro de este programa, pero cambian algunos apartados, pero el principio se mantiene. Se da la reanimación, pero no se da como lo acabamos de ver, con los brazos, porque el corazón está expuesto, está ahí en la mano del cirujano, literalmente. Y si no Entonces, sabemos, deberíamos todos descargar una tarjetita donde tengan todos los antecedentes. Por lo los menos antecedentes, las personas que tienen ese tipo de operaciones deberían cargar una tarjetita donde digan que son operados de corazón abierto, que tienen válvulas, tienen marcapasos, etcétera. es una buena pregunta también, una buena acotación lo que mencionaste. Antes de responderte la tuya, te menciono que me preguntaron antes. Dice, en situaciones de quirófano simplemente se da la compresión, pero con la mano, porque el corazón lo tienen literalmente en la mano. Y respondiendo a tu pregunta, sí, hay antecedentes de importancia que no sabemos realmente toda la historia médica de una persona. Sin embargo, hay situaciones y casos específicos que, que cambiaría ciertas cuestiones y circunstancias dependiendo del caso o los antecedentes que tenga la persona. Sin embargo, el principio se mantiene, chicos. Las compresiones siempre van a funcionar en cualquier tipo de paciente independientemente de su antecedente, ¿sí? Porque sí habrá personas que tengan marcapasos, sin embargo, hoy por hoy los marcapasos, los implantables, son muy pequeños y que no van a interrumpir las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, son situaciones ya un poco más específicas y casos especiales, ¿no? Bien. Em, Vamos a continuar con las respiraciones de rescate, ¿sí? Ya habíamos mencionado las compresiones, ya sabemos cómo hacerlas, ya sabemos cómo es la compresión, el ritmo, la frecuencia y la profundidad. Ahora tenemos, y como lo mencionamos, tenemos que combinar las compresiones con ventilaciones de rescate, ¿sí? Entonces, las ventilaciones, hoy por hoy ya no se aconseja mucho dar las respiraciones. ¿Por qué? Porque una persona que tú no conoces, que tú no sabes su historia clínica, tú no sabes qué patologías tiene. Entonces, en ese contexto, hoy por hoy y en el contexto también de la COVID-19, en este tema de la pandemia, a partir de ese punto de la pandemia, ya se ha actualizado un poquito el algoritmo y ya no se recomienda dar mm, las ventilaciones de rescate, porque se ha visto y está comprobado con la bibliografía que
solo dar las compresiones torácicas dejando de lado, es decir, no dar las ventilaciones, hace mucha ayuda. Es muy beneficioso para el paciente solo las compresiones, ¿sí? Y podemos combinar, sí, claramente las ventilaciones, pero si es que tú tomas el riesgo de dar unas ventilaciones a una persona que no conoce su historia clínica o que tal vez es un familiar tuyo, tú sabes que su historia clínica, tú sabes que por lo que ha pasado, los antecedentes y todo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos los dispositivos de barrera. ¿Qué son estos dispositivos de barrera? Van a ser dispositivos que ayudan al primer respondiente, al primer rescatista, en dar las ventilaciones sin tener que exponerse a cualquier situación que el paciente tenga en cuanto a sus antecedentes, ¿sí? Entonces, solo les adelanto un poquito. Esto es los dispositivos de barrera, ¿sí? Esto se conoce como una mascarilla unidireccional. ¿Por qué unidireccional, de una sola dirección? Porque esta mascarilla solo ingresa al aire a través de esta mascarilla, pero no va a retornar el aire exhalado, porque si bien es cierto, ese paciente no está respirando, pero los pulmones son elásticos. Entonces nosotros insuflamos un pulmón y por esta capacidad de elasticidad del pulmón se va a retornar a su posición normal. Ese retroceso hace que el aire sea exhalado y lo que esta barrera de esta mascarilla facial evita que ese aire exhalado retorne hacia el primer respondiente, ¿no? Entonces, esto es la importancia de contar con mascarillas unidireccionales. Si bien es cierto, las empresas ya tienen un kit especializado para, o bueno, la mayoría y los que no tengan, pues deberían tener este tipo de barreras de dispositivos de barrera, ¿sí? También tenemos unos más sencillos, muchos más fáciles de conseguir y más económicos, ¿sí? Este dispositivo de barrera simplemente es una fundita, ¿sí? Y con una válvula unidireccional, ¿sí? Que tiene el mismo principio. Enviamos aire y evitamos em, que pueda retornar el aire, ¿sí? Habrá algunos dispositivos que tengan la válvula unidireccional, habrá otros más simples que no tienen válvula unidireccional, que solo tienen la boquilla y esta fundita que impide el contacto, ¿no? Entonces, importante mencionar este tipo de dispositivos. Son económicos estas mascarillas, no cuestan más de los $5. Estas mascarillas faciales tienen un costo alrededor de $12 o $15. Mención no pagada, solo lo menciono para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces a través de estos dispositivos o con las maniobras más básicas que es boca a boca, podemos dar las ventilaciones de rescate. Algo que hemos mencionado es que la vía aérea tiene que estar permeable, es decir, tiene que estar sin ningún tipo de obstrucción. Una de las obstrucciones más frecuentes en el paciente con parada cardiorrespiratoria es la lengua. La lengua es un músculo y cuando estamos en una parada cardiorrespiratoria, al igual que los demás músculos de nuestro cuerpo, se relaja. La lengua también se relaja y hace un efecto de obstrucción de la vía respiratoria. Entonces utilizamos cierto tipo de maniobras. La que estamos viendo en esta imagen se conoce como cama. ¿Qué es cama? Cabeza atrás, ¿sí? Estamos viendo aquí la mano que coloca la cabeza hacia atrás. M de mentón arriba, ¿sí? Entonces estamos viendo que el mentón se va en una dirección hacia arriba. Entonces utilizamos cama para permitir la permeabilidad de la vía respiratoria. Esta maniobra utilizamos cuando el paciente no ha tenido algún antecedente de trauma. Es decir, paciente que solo estuvo sentado, decía que le dolía el pecho y simplemente se desplomó. Ese paciente no tuvo algún tipo de trauma, no se cayó, no le golpearon, no tuvo un accidente de tránsito, simplemente fue algo atraumático, ¿sí? No tuvo ningún antecedente de trauma. Entonces podemos aplicar esta maniobra. ¿Por qué les menciono en pacientes que no tienen un trauma? Porque este movimiento hace que la columna cervical, ¿sí? La columna vertebral, la región cervical, se extienda mucho, ¿sí? Y no hacemos esto en trauma porque
en trauma debemos manejar muy bien la columna cervical porque podemos causar algún tipo de daño que puede lesionar la columna y puede tener una repercusión muy grave en el paciente. Entonces, paciente que no ha tenido trauma, utilizamos cama para abrir vía aérea. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen trauma? Utilizamos una maniobra que la que estamos viendo aquí, que se conoce como tracción mandibular, ¿sí? Aquí mantenemos la curvatura de la columna cervical, mantenemos la alineación normal de la columna y aperturamos vía aérea. Entonces, traccionamos la mandíbula, como estamos viendo en este, no la fracturamos, sino solo la hiperextendemos, ¿sí? Hacemos este movimiento, ¿sí? Entonces la sacamos de la posición anatómica de la mandíbula. ¿Por qué hacemos este movimiento? ¿Qué conseguimos con este movimiento? El mismo principio, que la lengua no obstruya la vía respiratoria, ¿no? Entonces, tracción mandibular con pacientes con trauma porque tratamos de preservar la alineación de la columna y los pacientes que no tienen trauma, cama. Bien, una vez que tenemos la vía respiratoria permeable, tenemos que dar, y posterior a las 30 compresiones, damos las 2 ventilaciones. ¿Cómo damos las 2 ventilaciones? Ya habíamos hablado un poquito de esto. Una ventilación cada segundo, ¿sí? Entonces, mandamos el aire que tenemos de nuestros pulmones, ¿sí? No hacemos una inspiración forzada, ¿sí? No necesita el paciente mucho aire. Muchas veces pensamos que el paciente está inconsciente, no está respirando y necesita todo el aire que puede. Nosotros insuflamos mucho y no debemos hacer eso, ¿sí? Paciente, porque podemos causarle al paciente un trauma en los pulmones, ¿sí? Por enviar mucho aire a presión. Entonces, el aire que tenemos en nuestros pulmones, ¿sí? Es suficiente para el paciente. Una ventilación en un segundo, ¿sí? Y realizamos otra ventilación en otro segundo, ¿no? Y continuamos con las compresiones. Pero como les mencioné, a partir del contexto de la pandemia, se menciona que utilizando solo las compresiones damos un beneficio sumamente grande en el paciente, solo con compresiones. Los dispositivos de barrera que hemos mencionado, ¿sí? Para la utilización de los dispositivos de barrera, una mascarilla, en este contexto de la virtualidad, podemos ver que en esta imagen que hay que pegar bastante bien la mascarilla a la cara del paciente, ¿sí? Porque esta parte de aquí de la mascarilla es una bolsa inflable, ¿sí? En algunos dispositivos ya vendrá con el aire que no se puede inflar, en otras podemos nosotros introducir con una jeringuilla aire en estas bolsas, esta bolsa, y de esta manera nosotros realizamos un sello hermético en la cara del paciente, ¿no? Abarcando tanto la nariz como la boca para poder permitir el ingreso del flujo de aire con las 2 ventilaciones. Claro, comentario. Sí, doctor, una pregunta. ¿En qué momento, por ejemplo, en alguna vez yo vi que a un paciente no podía respirar, no podía respirar, y le hicieron una cirugía bajo la barbilla y por ahí le introducían una sonda, diría, perdónenme el término, no soy ignorante en el tema, instalaron una sonda y por ahí era lo que respiraba. ¿Por qué estas causas y a qué se debe? Y así se dio, pues así se daba en ese momento, pero la verdad nunca supe por qué era lo que no podía el paciente respirar. Claro, muy bien, muy buena pregunta. A ver, hay situaciones en las que el paciente, a pesar de que nosotros tratemos de permeabilizar la vía aérea con estas maniobras que les he mencionado, no se logra tener el paso libre, para que me lo entiendan, para que el flujo de aire con las ventilaciones pueda llegar a los pulmones. Hay algunas situaciones, ¿sí? Les menciono una en el contexto de las alergias, ¿sí?
pacientes que son alérgicos a, qué sé, algún tipo de alimento o alguna picadura de algún insecto. Em, los pacientes alérgicos en respuesta a ese tipo de estímulos, de alergenos, ¿sí? El cuerpo tiene una respuesta muy brusca, ¿sí? Entonces, una de las más frecuentes es que todas las estructuras de nuestro cuello se empiezan a inflamar, ¿sí? Se inflaman a tal punto de que cierran por completo el- la garganta, para que me entiendan, ¿sí? Para que el paso de aire no se pueda producir de forma adecuada por esta inflamación en respuesta a este proceso alérgico que el paciente tenga. Sí, esa es una de las tantas situaciones y las causas que puede haber. En esa situación, así realicemos las maniobras básicas, cama o tracción mandibular, no vamos a tener una apertura de la vía aérea adecuada, porque las estructuras del cuello están inflamadas a tal punto que se obstruye la vía aérea. Ahí podría ser una indicación, ¿sí? No es algo. Habría que ver otros elementos para poder realizar el procedimiento que nos comentó el compañero, en el que podemos hacer hay dos, Intubación. podemos realizar también una intubación, ¿sí? A través de la garganta, o sea, no se llama por sí intubación, pero podemos hacer básicamente dos procedimientos que ya son bastante avanzados, de hecho deben tratarse de hacer en contextos que mantengan una asepsia y antisepsia, es decir, que esté lo más limpio posible para que no pueda infectarse esa herida, que se llama la traqueotomía o la cricotireotomía, ¿sí? Que son básicamente, para no hacerles el cuento muy largo y muchos tecnicismos, es hacer una pequeña abertura, un corte en el cuello, ¿sí? En puntos anatómicos bastante específicos y muy delicados, en los que se podemos introducir ya sea un tubo, como lo mencionó el compañero, un tubo de tórax, un tubo de endotraqueal que se conoce, o simplemente podemos meter una jeringuilla, una aguja de una jeringuilla. Es algo que ya es un procedimiento un poquito avanzado, pero para esclarecer la duda que tiene. Sí, se puede hacer esos procedimientos. No están recomendados mucho en este tema, en este contexto del soporte vital básico, ni siquiera en el avanzado, porque ya son procedimientos intrahospitalarios. Pero sí, se puede realizar eso, pero son situaciones que son ya muy específicas en las que se podría hacer esas maniobras. Bien, no sé si quedó un Gracias, poquito claro. Chévere, bien, quedó claro. gracias, doctor. Bien, entonces este es el sello hermético que va a crear la mascarilla, ¿sí? Que es hoy por hoy ya debería ser un elemento básico en un kit de primeros auxilios o las empresas que deben tener un maletín de rescate, deben tener ya, debería ser algo sumamente básico como tener alcohol y gasas que realmente en una situación de emergencia no ayudan mucho, el alcohol y las gasas, pero una mascarilla sí. Entonces, este es el sello hermético que debe realizar abarcando nariz y boca, ¿sí? Es lo que les mencionaba, solo ingresa el aire que tenemos en nuestros pulmones o si solo hacemos compresiones es muy válido, ¿no? Y como nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo bien las ventilaciones, porque solo metemos aire a través de la mascarilla, entonces no sabemos si estamos haciendo bien. ¿Cómo lo comprobamos? Con la expansión torácica del paciente, ¿sí? Entonces nosotros insuflamos y le damos un reojo para que me lo entiendan, ¿sí? Un reojo hacia el tórax del paciente y ver si es que hay expansión torácica. No más de 2 respiraciones en el ciclo de los 32. Y algo importante que debo mencionarles es que si ustedes dan la ventilación de rescate y no ven expansión torácica, no traten de dar otra ventilación adicional. Si esa ventilación no funcionó, no importa, voy a la siguiente. Si tampoco funcionó, no importa, no di las ventilaciones. Como les mencioné, las compresiones son lo más importante y no debemos, y las interrupciones para dar las ventilaciones no deben superar los 10 segundos, ¿sí? Entonces, si ninguna de mis ventilaciones fue adecuada, no entró ni nada de aire a los pulmones del paciente, mm, no se olvide, no más de 10 segundos. Si ya esas 2 ventilaciones no funcionaron,
No importa, el siguiente ciclo lo intentaré de nuevo, pero no voy a disminuir, no voy a aumentar el tiempo de espera para hacer las compresiones, ¿sí? Importante esto. Bien, Doctor, ahora, disculpe una consulta. claro, dime. Sí, dime, te escucho. ¿Hasta cuántas podemos realizar? ¿Hasta que reaccione o cuánto es prudente? Porque yo creería que si se le da respiración así continua y no hace, o sea, ¿qué se debería hacer ahí si ya no responde? ¿Cuántas veces? Esa es una muy buena pregunta. Súper buena pregunta. Y más adelante tengo las indicaciones para detener todas estas maniobras que hemos hablado, ¿sí? Hay situaciones en las que, sinceramente, ya no podemos hacer nada. Hemos realizado las maniobras adecuadamente, de forma correcta, la secuencia correcta, y el paciente simplemente no tiene una respuesta adecuada, no responde frente a las maniobras que realizamos. Entonces, hay indicaciones para suspender estas maniobras. Ya lo vamos a ver más adelante, pero muy buena pregunta. Antes de ver las indicaciones para detener todas estas maniobras, me gustaría ver un video, mostrarles este video donde se engloba básicamente todo lo que hemos visto, ¿sí? Es un video de uno de los cursos de la American Heart Association que es de años anteriores, sin embargo, no ha cambiado mucho casi nada el algoritmo de manejo, ¿no? Entonces, voy a adelantar a la parte que me interesa, ¿no? Ya, voy a colocar en la parte de la secuencia. Ahora elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a dos profesionales de la salud que realizan la evaluación de un BLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. Ya lo vamos a ver. La escena es segura. La escena importante. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. El pulso. El tiempo importante, ¿no? No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren ese reloj de abajo. Dos ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dos ventilaciones. Muy bien. Me voy a detener ahí porque ya viene el apartado del DEA que lo vamos a ver más adelante. Pero los pongo aquí. Este reloj, ¿sí? Este reloj hacía referencia a este punto tan importante que les menciono, que es que cualquier interrupción de las compresiones no debe superar los 10 segundos, ¿sí? Entonces, por eso las ventilaciones es una interrupción de las compresiones. Entonces, no debe superar las ventilaciones más de 10 segundos. Por eso este reloj que se colocaba aquí, porque si no hay compresiones, no hay flujo sanguíneo hacia todos los órganos de importancia. Entonces, por eso es importante que no pase de los 10 segundos. Algo también importante dentro de la secuencia de RCP que hemos estado viendo, ¿sí? Ya vimos ¿Se encuentra bien? Ahí estamos mencionando de que la identificación de la reanimación, del paro cardiorrespiratorio, no debe demorar. No tiene mucho. pulso. Entonces, no respira. Igual, no fue más de 10 segundos la identificación de si tiene o no tiene pulso y si tiene o no respira, ¿sí? Y ya, como les he comentado, frente a las dudas, el beneficio mayor va a ser realizar la reanimación cardiopulmonar. No sé si tengan alguna pregunta frente a este video. Yo sé que fue un poquito rápido porque la secuencia de reanimación real que se debe aplicar debe ser así de rápido, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, yo tengo una. Claro, mencionan.
A ver, en el caso de un paro cardíaco, sí, lo que usted menciona, pero en el caso que una persona, por ejemplo, hay muchos casos de que están por ahogarse en un mar, en un río, en una piscina y salen inconscientes y comienza este proceso. ¿Cómo sería la reacción o el proceso a seguir? Es una excelente pregunta. Gracias por tu pregunta. Claro, estas son situaciones especiales, ¿no? En las que una de las causas de paro cardiorrespiratorio puede ser el ahogamiento, ¿sí? Que se produce claro que tenemos un proceso de ahogamiento y no tenemos esta función de respiración porque estamos bajo del agua y claramente nos estamos ahogando, ¿no? Entonces, en una situación en la que mencionas, como la causa principal es, es respiratoria, ¿sí? Porque si estábamos en una piscina y nos ahogamos, tendremos que entender que la causa principal de esa parada cardiorrespiratoria ha sido por hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Es disminución de niveles de oxígeno en sangre, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad en un caso de RCP por ahogamiento? Ahí ya no será, claramente las compresiones van a ser prioritarias, pero también va a ser mucho más prioritario las ventilaciones, porque la causa en un ahogamiento es que no había oxígeno y no estaba ventilando ese paciente por mucho tiempo atrás, antes de que tenga el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, las ventilaciones en un caso de ahogamiento van a ser sumamente importantes, ¿sí? Hemos mencionado que en algunos casos que no sean por causa de ahogamiento o causa de hipoxia, podemos dejar de lado, que no se debería mucho, las ventilaciones. Pero en un caso de ahogamiento, como menciona nuestro compañero, Pedro. es que, sí, es que debemos priorizar las ventilaciones porque es un caso de ahogamiento. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó un poquito más claro. De ahí la secuencia del RCP es la misma. Sacamos al paciente de la piscina o del río, del mar, donde esté, y eh, hacemos la secuencia como la hemos visto. Reconocimiento del estado de la conciencia del paciente, me escuchas, estás bien, pulso, respiraciones no más de 10 segundos, pero como yo ya entiendo el contexto de ese paciente que fue por un ahogamiento, daré por entendido que las ventilaciones es sumamente importante en ese caso. ¿Sí? Entonces no sé si quedó un poquito más claro. Sí, 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 doctor, porque yo he visto que cuando pasan estos casos, pues hacen este procedimiento y el paciente primero que comienza a salirles agua, ¿no? De tanta agua que ha bebido, Que han tomado, tragado, ¿no? o cómo decirlo, no sé. Sí, sí, está bien. Claro, los pacientes que, a ver, hay dos situaciones, puede haber muchas, pero las más frecuentes es que salen y el paciente que retoma su conciencia, va a tener este reflejo que es un mecanismo de defensa del toser, ¿sí? Entonces, tiene un cuerpo extraño que es el agua en vías respiratorias y el proceso normal, el reflejo normal de una persona es expulsar ese cuerpo extraño. En este caso es agua. ¿Sí? Entonces, sí, sale de la piscina, del mar, y cuando tose, saca agua, ¿no? Entonces, en el caso en el que hacemos la reanimación y estamos comprimiendo, vamos a ver que hay salida de agua. ¿Sí? Para ese caso debemos poner en una posición de seguridad o una posición lateral de seguridad y eh, hacer que el agua trate de salir de la vía respiratoria del paciente. O si bien tenemos algún aspirador mecánico en el lugar, que sería lo ideal, podríamos aspirar, ¿sí? Todo el agua que está saliendo mientras hacemos las compresiones. Se podría hacer también otra situación. Pero muchas gracias, Pedro, por tu pregunta. No más Profe, una pregunta. Claro, dime. Mira, profe, a veces hay casos que una persona está bebiendo agua y le produce un ahogamiento y se desploma. En esos casos, ¿qué se puede hacer? O a veces con la saliva mismo. Ya, ahí la situación es sumamente importante delimitar cuál ha sido la etiología. En el caso que tú me colocas, que
tragó y tal vez, bueno, puede ser una situación en la que el agua fue a vía respiratoria y tuvo un reflejo vasovagal que se conoce, sí, que es esta respuesta frente a algún estímulo que es agudo, que es fuerte, por ejemplo, o sea, por ejemplo, otro ejemplo es ver la sangre, que también hay muchas personas que no toleran ver sangre y se desmayan. Entonces, en el mismo caso de que se está tragando, se desmaya, porque claramente está con agua en la vía respiratoria y no puede respirar, pueda que los niveles de oxígeno en el cuerpo de esa persona que se está atragantando con agua hayan disminuido mucho, que al cerebro, el cerebro es muy noble y el cerebro necesita mucha cantidad de oxígeno, no puede estar sin oxígeno por mucho tiempo. Entonces, al primer momento de que el cerebro está sin oxígeno, en respuesta a este déficit de oxígeno, es que se puede producir una alteración del estado de la conciencia, que es un desmayo o un síncope. Entonces, sí puede llegar a pasar. Sin embargo, como una respuesta refleja, ¿sí?, a tener un cuerpo extraño en vía respiratoria, es toser. Pero en situaciones ya un poquito más graves, puede llegar a tener un desmayo, un síncope. Profe, ¿y en esos casos qué se puede hacer? En ese Porque a caso mí tenemos así que me ha pasado un ejemplo una vez, no sabía qué hacer. claro, en ese ejemplo, en ese caso específico, debemos manejar como como una situación de desobstrucción de la vía aérea, que se conoce como OVASE, que es OVASE, es obstrucción de la vía respiratoria por un cuerpo extraño. El agua es un cuerpo extraño, entonces debe ser manejado con esta situación. Hay dos, me estoy saliendo un poquito del tema, pero les menciono rápidamente, hay dos tipos de obstrucción: la que es incompleta y la que es completa. La que es completa hacemos la maniobra de Heimlich, que hoy por hoy ya no se menciona con ese nombre. Y la otra es animar al paciente que tosa, porque toser es un mecanismo de defensa y de desobstrucción de algún tipo de cuerpo, ¿sí? Entonces, eso podríamos hacer en ese caso. Y si es que cae en una parada respiratoria y posterior a una parada cardiorrespiratoria, hacemos el algoritmo, el manejo que hemos estado viendo el día de hoy. Gracias, profe. Listo, Hermes. Entonces, vamos a ir concluyendo con este apartado, que es del DEA, ¿sí? El DEA no es más que este aparatito, ¿sí?, que ustedes tal vez lo han visto en lugares donde hay mucha afluencia de gente, ¿sí? Esto es importante porque este aparatito, que se conoce como el desfibrilador externo automático, lo que hace en el corazón de un paciente que está en una parada cardiorrespiratoria es que envía un impulso eléctrico, ¿sí?, para que vuelva a reiniciar su función eléctrica normal y que pueda volver a contraerse de forma normal, ¿sí? Entonces, este aparatito ustedes lo han visto en aeropuertos, en centros comerciales, ¿sí? Porque en este tipo de lugares hay mucha afluencia de gente en las que desgraciadamente puede llegar a pasar un evento cardíaco como estos, y que la utilización de este insumo es de suma importancia. Entonces, ¿qué hace este aparatito? Analiza el ritmo cardíaco de una persona, ¿sí? Y este aparatito te va a mencionar si es que necesita o no necesita una descarga eléctrica de este paciente. Entonces, el mismo aparatito analiza el ritmo y determina si es necesario la carga eléctrica. Y este apartado es sumamente importante porque lo que le va a sacar a un paciente de una parada cardiorrespiratoria es el uso precoz del DEA, del desfibrilador externo automático. Porque la mayoría de las causas, no decir todas, es una alteración en la actividad eléctrica del corazón, independientemente de la causa, ¿sí? Entonces, aquí, como vimos en el eslabón de la cadena de supervivencia, la desfibrilación es un paso importantísimo en el manejo del soporte vital básico, ¿sí? Y entonces, solo para verlo rápidamente y por honor al tiempo, ¿cómo se utiliza este desfibrilador? Recordar, estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien
nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos. Y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto apropiados. a la luz intermitente. Y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato. Y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos. No toque al paciente. Y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, nos apartamos todos. Pulse el botón naranja. Entonces es cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Bien, chicos, entonces, y unos puntos importantes que debo mencionar de este video es que previamente a la identificación de un paro cardiorrespiratorio de un paciente ya solicitamos una ambulancia y un DEA. Cuando llegue el DEA, lo primero que debemos hacer al arribo del DEA es colocarlo en el paciente, ¿sí? Como les he mencionado, si está la desfibrilación precoz es lo que le va a sacar al paciente de un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Entonces, si estamos nosotros en la compresión número 10, no me voy a detener, no voy a realizar todo el ciclo completo porque lo que le saca al paciente del paro es la desfibrilación, no las compresiones. Las compresiones le mantienen con una tasa de supervivencia alta al paciente, pero no lo van a sacar del paro respiratorio. El DEA va a hacerlo a través de la descarga eléctrica. Entonces, una vez que llega el desfibrilador, es conectarlo. Si estoy solo, suspendo las compresiones en el número de compresión en el que esté y coloco el desfibrilador. O si estoy acompañado con algún compañero, yo sigo haciendo las compresiones y mi compañero que coloque el DEA. Algo importante que también se mencionó en el video es cómo utilizar el DEA. El primer paso, y ustedes dirán, pero es muy obvio, es encenderlo. ¿Por qué siempre se hace importancia en encenderlo? Porque en una situación de emergencia te olvidas. Pasa que se olvidan de prenderlo. Le colocan los parches, colocan todo, dicen que ya se alejen del paciente, pero no está prendido el DEA. ¿Sí? Entonces es el principal paso que deben hacer. Prenderlo. En algunos DEAs habrá la situación en la que ni bien lo abrimos, ¿sí? El DEA en este caso es un DEA en el que no se abre, sino ya está el aparatito. Hay otros DEAs en los que hay que abrir el DEA, ¿sí? La caja del DEA, y se prende automáticamente. Pero no todos funcionan así, entonces el primer paso siempre es prender. Luego, una vez de que ya prendamos, el DEA mismo te va a dar las indicaciones. Coloque los parches, enchufe los parches en el DEA, no toque al paciente porque se está analizando y ahí es donde la persona que está dando las compresiones tiene que alejar y mencionar que no toquen al paciente, porque si están tocando al paciente mientras analiza el DEA, va a dar una interpretación errónea el DEA. El DEA va a pensar que está en una situación en la que puede dar una descarga, ¿sí? En un paciente que no se debía dar una descarga. Sí, porque el DEA te menciona si es que es recomendable dar una descarga o no dar una descarga. Entonces, por eso la importancia de no tocar al paciente en esa situación. Una vez de que analiza, ahí sí te mencionará si se recomienda o no se recomienda. Si se recomienda, te va a mencionar que se está cargando y una luz titilante va a empezar como estamos viendo en el gráfico, se va a empezar a prender. Eso es la indicación para que tú des la descarga. Al momento previo a dar la descarga, tienes que imaginar que nadie toque al paciente, que
que se va a dar la descarga y que no lo toquen por evitar alguna situación adversa en otras personas. Se la da la descarga y inmediatamente después de la descarga continuar con las compresiones. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con el DEA. Y lo que me mencionaban, ¿hasta cuándo doy las compresiones? Ya lo vamos a ver. Antes de eso, lo que les mencionaba, RCP solo con las manos, es sumamente grandes beneficios tiene dar la RCP solo con las manos, es decir, sin dejar de lado las ventilaciones. ¿Sí? Y lo que les mencionaba finalmente es las indicaciones para suspender las maniobras de reanimación. ¿Qué indicaciones hay? Si hay recuperación del pulso y de la respiración de forma espontánea. Claramente, sí, si nuestro objetivo era que el paciente retome su pulso y su respiración, claramente voy a suspender la RCP porque ya tiene pulso y respira. ¿Sí? Entonces, una indicación que es un poquito obvia, pero vale la pena mencionar. Entonces, la primera indicación, cuando ya tenga pulso y respire. Si bien es cierto, no es como en las películas que se da la RCP, se da la desfibrilación y ya el paciente se levanta y dice, Dios le pague, vea, ya estoy bien, ya me voy a mi casa. No, no funciona así. O la mayoría de las veces no funciona así. Entonces, un paciente, nos daremos cuenta de que el paciente tenga pulso y respire cuando volvamos cada 2 minutos a reevaluar el paciente. ¿Sí? Entonces, no funciona como en las películas. Se le da la desfibrilación y ya, el paciente, muchas gracias, me voy a mi casa. No, no funciona así. O bueno, no la mayoría de las veces. ¿Cuál es otra indicación para que un rescatista suspenda la RCP? Es que otra persona la releve, ya sea mi compañero o ya sea una persona que tenga mayor entrenamiento en el manejo de la RCP. Otra indicación es a la llegada del personal de emergencias. ¿Sí? Yo soy el primer respondiente, pero llega la ambulancia con el paramédico. Ahí yo suspenderé mi RCP, pero se mantendrán las maniobras de reanimación del soporte vital. Otra indicación que no es una indicación completa para suspender todas las maniobras, pero sí hay que detenerlo, es cuando se conecte y se analice el ritmo cardíaco por el DEA. ¿Sí? Otra indicación, y que es la que por ahí me estaban preguntando, cuando hay más de 30 minutos sin respuesta de la reanimación. Si bien es cierto, en la última actualización, si mal no recuerdo, menciona las guías internacionales, ya nos da un tiempo, ¿sí? Esto dependerá también de la situación, ¿no? Pues hay pacientes que por congelación o por hipotermia necesitamos que ese tiempo sea un poquito más extenso, pero en la mayoría de las situaciones, y lo que nos menciona la bibliografía es que mayor a 30 minutos sin una respuesta por parte de la reanimación, debemos suspender. ¿Por qué 30 minutos? Porque, como les mencioné, si bien es cierto, el cerebro es muy noble, necesita mucha cantidad de oxígeno, no puede estar sin mucho tiempo sin oxígeno. Entonces, se menciona que a partir de ya 4 minutos, de 4 a 6 minutos, ya puede haber un daño irreversible en la función neurológica de un paciente. Entonces, más de 30 minutos es lo que se recomienda no seguir una reanimación cardiopulmonar. Y otra indicación es el cansancio o extenuante del reanimador, es decir, el reanimador ha estado haciendo todas las maniobras, se encuentra solo, no hay nadie que lo reemplace y realmente está cansado. Es una indicación también para suspender la reanimación. Otra indicación que no está aquí descrita es que el paciente tenga indicaciones para que no se le realicen ningún tipo de maniobras de reanimación. ¿Sí? Esto principalmente sucede en los hospitales porque se tiene la historia clínica del paciente. Hay otros pacientes que tendrán manillas, que tendrán collares en las que menciona que no desea tener las maniobras de reanimación. Y básicamente, rápidamente les menciono un resumen de todo lo que hemos visto, ¿sí? De toda la secuencia.
hemos mencionado que la evaluación de la escena es lo más importante para el primer respondiente, para mi seguridad. Con esto garantizamos la seguridad del primer respondiente antes de intervenir. Estado de la conciencia, señor, ¿me escucha? Estímulo táctil, auditivo, para valorar la respuesta del paciente en cuanto al estado de la conciencia. Si no tenemos respuesta, activamos el servicio de emergencias médicas y solicitamos un DEA, ¿sí? Y posteriormente valoraremos el pulso y las respiraciones, la respiración con la elevación del tórax, el pulso con el pulso carotidio y que no debe superar los 10 segundos. Si no tiene pulso y no respira, realizamos 5 ciclos de la RCP que comprende 30 compresiones y 2 ventilaciones. Que esto en tiempo equivale a 2 minutos de RCP. Y posteriormente, posterior a estos 5 ciclos, revaloramos, es decir, tomamos pulso y respiramos y vemos la respiración, perdón. Otra vez, si es que no hay respuesta, no hay pulso y no respiración, volvemos a hacer otros 5 ciclos o 2 minutos de RCP hasta que llegue la ayuda o tengamos algún tipo de situación de las indicaciones para suspender la RCP. ¿Sí? Eso ha sido un resumen didáctico. Esta imagen es básicamente lo mismo. Estado de conciencia, activar servicio de emergencias, iniciar el RCP, solicitar el DEA, desfibrilación precoz, que es lo que le saca el paciente, y realizamos un círculo vicioso en caso de que el paciente no tenga una respuesta hacia las maniobras de reanimación. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de toda esta temática? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Bien, Todo chicos. claro, doctor. Entonces, me alegro mucho. Sí, han sido 2 horas muy productivas, y mucho conocimiento. Les doy ciertas indicaciones en cuanto a nuestro webinar. No sé si es que Daniela nos pasa el link para poder registrar nuestra asistencia al webinar. Y chicos, también me gustaría, les veo aquí algunos con sus cámaras prendidas, activados en la charla. Muy bien, eso me gusta. Me gustaría que las otras personas que no estén con sus cámaras activas, si la pueden activar un momento para tomarnos una foto, ¿sí? Una captura de pantalla. Listo, profe, que estaba un poquito indispuesto, pero ya la activo, no se preocupe. No te preocupes, Fabián. Si puedes activar tu cámara para tomarnos una captura de la pantalla y que todos vean que hemos estado aquí aprendiendo, ¿sí? Teniendo aquí 2 horitas de nuestro tiempo para poder aprender un poquito más de cómo salvar una vida, ¿sí? Y yo lo menciono así porque realmente son maniobras que salvan una vida. Habrá otras situaciones en las que podemos dar una pastilla, dar algún consejo que sí le ayuda a una persona a promover su propia curación, pero hacer estas maniobras es lo que realmente salva una vida, ¿sí? O sea, porque es en una situación emergente, una situación en la que pocas habilidades que las conseguimos a través de estos talleres, estos programas, lo podemos adquirir para poder salvar una vida, chicos. Entonces, muy agradecido con ustedes. Voy a tomar una captura. Entonces, si pueden prender sus cámaras, ya los veo bastantes aquí. Dame unas palabritas, Esteban, más que todo agradecerte por esta jornada sumamente pequeña, pero muy importante, como dices, que tenemos que nosotros saber para salvar una vida, ¿no? No es pensarlo 2 veces y no actuarlo. Entonces, tener el conocimiento muy importante en este tiempo, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. Importante tener estos conocimientos. Gracias, Esteban, por tu conocimiento impartido. Espero que haya sido muy productivo para todos.
y así se irá realizando más webinar en la Escuela de Construcción que les engrandecerá de conocimiento a todos. Eso sería, chicos, por mi parte. Bien, chicos, fue 2 horas de soporte vital básico. Espero que les haya gustado absolutamente todo y nos vemos en el siguiente video. No te olvides de comentar, dejar tus likes y compartir el mismo. Chao.